Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Otra edición más de Expedición Guaraní, aquí por las pantallas de Tigo Sport. Como siempre, me acompaña Gustavo Borgoñón. Gustavo, ¿cómo Hola le va? Pancho, ¿cómo estás? Muy bien, hoy una edición con invitados, decíamos, y también ya con las imágenes de lo que es o lo que fue la premiación allí de esta carrera de aventuras que marca una historia en nuestro país. Definitivamente va a haber un antes y un después de esta carrera y eso es lo que vamos a empezar a hablar hoy con nuestros invitados, ¿eh? Sin perder más tiempo, queremos arrancar este programa especial, decíamos, aquí con invitados, mirando las imágenes de lo que fue justamente esa última parte, la premiación, parte donde hay mucha alegría, mucha emoción. Vamos con las imágenes. Retornamos aquí en Expedición Guaraní, segundo bloque, y tal como les habíamos prometido, justamente estamos con invitados especiales. Está Carlos Ayala con nosotros. Hola Carlos, ¿cómo te va? Hola, Él es Francisco. nutricionista deportivo y estamos hablando de la importancia de estar bien hidratados en este tipo de competiciones porque se hace mucho desgaste por parte de los competidores. Hay trekking, hay kayak, hay corridas largas, hay rappel, hay de todo realmente. Entonces estar hidratado siempre es importante. Sí, totalmente. Hoy estamos acá de la mano de Frutica, de Agua Génesis. Como estaba diciendo, son competencias muy exigentes, tanto en la parte de preparación física y debido a eso debe acompañarse una buena recuperación. La parte nutricional debe ser, digamos, muy meticulosa y dentro de eso la hidratación, ¿verdad? Cualquier atleta que esté practicando esto te puede decir que si no está bien hidratado, probablemente no llegue, ¿verdad? Exacto. En carreras como esta se calcula un consumo de líquido entre 10 y 12 litros por día, ¿verdad? Normalmente Por día. Por día, ¿verdad? Cuando que lo normal de repente es lo recomendable 2 litros, 3 litros por día. Claro, para una persona de repente que va a la oficina, va al gimnasio, media horita, una horita, entre 2 y 3 litros, Exacto. ¿verdad? Con el calor que tenemos en nuestro país, por ahí un poquito más. Pero justamente para este tipo de competencias la deshidratación es bastante alta porque están en actividad casi las 24 horas, unas horitas de sueño que son muy pocas, ¿verdad? En el calor, inclusive a veces en el frío extremo, ¿verdad? Entonces tienen que mantener la hidratación muy al tanto, ¿verdad? El agua Génesis, que es una agua alcalina, hidrata 3 veces más que el agua común, es un agua antioxidante, reduce los radicales libres, también reduce la acidez que de repente se genera al consumir. Sí, cuando toma mucho agua, alguien de repente dice, bueno, tengo un poco de acidez. Esto no pasa con Génesis. No, totalmente. Al contrario, reduce la acidez de repente del consumo de Hay alimentos que se consumen en este tipo de carreras que son de repente pesados porque necesitamos muchas calorías en porciones pequeñas para cubrir los requerimientos, ¿verdad? Entonces el agua Génesis ayuda a esto, ayuda a que absorbamos de mejor forma también. El pH, que es la medida, la acidez o alcalinidad, sí, de la sangre, o en este caso del estómago, es de 8, que es una agua que en Paraguay es la única, ¿verdad? Sí. Y en Sudamérica creo que es una de las pocas, ¿verdad? Exacto. Eso tiene que ver mucho también con, allí en Cresburgo hay un pozo especial, me dijeron que desde allí, muy profundo, superando los 1000 metros inclusive de profundidad, de allí sale esta agua que realmente la gente la puede disfrutar, la puede adquirir también en los puntos de venta. Nosotros lo estamos tomando hace mucho aquí en Expedición Guaraní y los atletas también. Bueno, la recomendación también para la gente, para que a cuidarse con este calor que hay en nuestro país, a estar bien hidratados. Exactamente, tenemos un calor de repente que cuando la gente hace ejercicio al mediodía, para también tener en cuenta eso, que si lo vamos a realizar nuestra hidratación debe ser aún mejor, ¿verdad? Y qué mejor que tomar un agua que te hidrata mucho más, reduce la acidez, reduce los radicales libres, que es el agua Génesis. Para eso Génesis, obviamente, y aquí lo compartimos, decíamos, en Expedición Guaraní. Carlos, muchísimas gracias por esta visita que nos realizaste aquí. Quédate con nosotros, vamos a ver más imágenes de lo que tiene que ver con Expedición Guaraní en este capítulo que estamos viendo ya la premiación y después tenemos más invitados también aquí para seguir compartiendo. Imágenes, ya venimos.